porque nosotros estamos aquí reunidos, la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo. Y algo me pasó con mis notas, yo creo que está en un folder allá atrás. Pero en lo que alguien me encuentra, ya, está bien, aparecieron. Realmente es bueno reunirnos, es bueno que tengamos esa libertad. Algunos países no los tienen, de poder reunir sin miedo, sin temor. Así, el texto, el libro realmente que Dios ha puesto en mi corazón de compartir, es el último libro de la Biblia, se llama Apocalipsis. A ver si alguien recuerda qué significa la palabra Apocalipsis. Revelaciones. Para los niños, cuando ustedes, muchos en sus casas, cuando están durmiendo, cierran las ventanas, ¿verdad? Y es un poco oscuro, pero cuando se ve el sol subiendo, entrando cerca de la ventana, abrimos la ventana y podemos ver. Apocalipsis, en un sentido, es un libro que abre nuestro entendimiento, nuestro conocimiento a eventos que va a pasar en un futuro, para mí un futuro muy cercano, porque el Señor Jesucristo ha prometido volver y nunca sabemos el día, el momento, puede ser hoy. Para poder introducir el mensaje de hoy, realmente vamos a ver 3 versículos que hemos visto hasta cierto punto. Pero ustedes saben lo que es un microscopio, ¿verdad? ¿Para qué sirve un microscopio? Para ver las cosas grandes. Bueno, las pequeñas, ver grandes, ¿verdad? Y una lupa también. Eso es lo que vamos a hacer, Dios mediante, en estos primeros 3 versículos. Pero para introducirnos a estos versículos, yo quiero que miremos un texto en Hebreos capítulo 1. Es un libro, no conocemos quién lo escribió, pero está en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, casi finalizando el Nuevo Testamento. Y hay 3 versículos en Hebreos que nos ayuda a mirar de nuevo cómo llegamos a Apocalipsis, capítulo 1, y los 3 versículos de capítulo 1. En Hebreos 1, versículo 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en un tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Qué tremendo esos versículos, mostrándonos en un panorama el comienzo de la Biblia, el Antiguo Testamento. Él dice aquí, Dios nos había hablado muchas veces a los padres, por los profetas. Es decir, todo el Antiguo Testamento, palabras que Dios mandó para ir preparando la venida de Jesucristo. Y luego dice, versículo 2, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo de Jesucristo, el Hijo, quien constituyó heredero de todo, y sigue diciendo que lo que hizo Jesús aquí en la tierra, nació un bebé, un ser humano, 100% humano, pero 100% Dios, y logró efectuar su propósito, a venir, a presentarse como el Mesías a su pueblo, y realmente al mundo, y finalmente ser crucificado, morir en la cruz por nuestros pecados y resucitar
para la vida nueva. Así, eso en un sentido como terminó esa parte, los evangelios. Vinieron muchas cartas por el apóstol Pablo, por Lucas, por unos cuantos otros, Pedro, que explicaron cómo vivir la vida en Cristo. Pero ya terminando el libro, la Biblia realmente, terminando, llega a ese libro de Apocalipsis. Entonces, cuando dice en Hechos capítulo 1, recuerda que Jesús, despidiéndose de sus discípulos en el Monte de Olivos, les presenta una explicación breve sobre el futuro y luego dice la Biblia que subió y una nube le ocultó de sus ojos. ¿A dónde fue Jesús? ¿A dónde está Jesús ahora? ¿Quién puede decirme? Hay dos respuestas. Vamos a ver quién puede decir uno. Yo quiero involucrarle a ustedes un poquito. ¿A dónde está Jesús ahora? Bueno, Joshua cree que... Ok, está en el cielo preparándonos un lugar, pero no olvida Mateo 28, versículo 20, ¿qué dijo Jesús a sus seguidores? Una promesa donde Él va a estar. ¿Alguien recuerda ese pasaje? Joshua, vamos a dar oportunidad a otro. Nadie sabe. Mateo 28, versículo 20, Jesús, terminando de enseñar a sus discípulos, les dejó una promesa. Él dijo, yo que estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús está con sus seguidores, está con cada creyente aquí. No lo vemos, ¿verdad? Pero, como mencionó Joshua, también está allá, y dice la Biblia en Hebreos, sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Pero no únicamente sentado. Cuando Esteban fue apedreado por los enemigos de Cristo, dice Esteban, dice la Biblia que Jesús se levantó. Esteban vio a Jesús parado. Jesús estaba parado mirando a Esteban y prontamente iba a recibirlo porque lo mataron. Así Jesús realmente está ocupado, preparando un lugar, pero también está con nosotros. Vamos a mirar entonces algo más sobre esos 3 versículos de Apocalipsis, porque son textos completos, repletos, vamos a decir, de enseñanza. En el Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, nos dice, esta es la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan. Y luego versículo 2, quien por su parte de la fe de la verdad, escribiendo todo lo que vio, a saber, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y versículo 3, una bienaventuranza, que los que leen, los que escuchan y los que guardan. Esos textos realmente muestran que es esa revelación de Jesús. Y empieza con el primer versículo a decirnos que esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación de su siervo Juan. Ok, el título del mensaje es la revelación de Jesucristo. El primer punto es una pregunta. Cada uno de esos tres versículos, yo formulé una pregunta para ayudarnos a conocer un poco mejor el versículo. El número 1, la pregunta es, ¿para qué los símbolos en Apocalipsis? Bueno, el asunto es que
Apocalipsis sí tiene muchos símbolos, muchas palabras simbólicas que no realmente de una vez entendamos. Y algunas personas se preguntan qué es lo que significa estas cosas. Normalmente Juan los explica, pero se llama Apocalipsis porque habla de descubrimiento, una revelación para mostrar, pero también tiene símbolos. Y hay una frase importante en ese primer versículo que queremos abrir un poco, ya coger la lupa y mirar. Ese es el primer versículo que dice, voy a repetirlo, esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer, esa pequeña frase, para dar a conocer, es como revelar, pero habla en el original de la palabra señal. La palabra señal es una palabra que se usa con frecuencia en Apocalipsis. Una señal es algo para mostrar, enseñar, revelar más claro. En capítulo 12, capítulo 15, realmente en capítulo 19 de Apocalipsis, habla de las señales milagrosas. Es decir, algunas señales, algunas cosas que son para dar a conocer, realmente no son cosas sencillas, que profundamente podemos ver algo más sustancial, más importante. Entonces, en Apocalipsis, eso es lo que vamos a ver, una enseñanza de algo que va a pasar, pero hay que leerlo con mucho cuidado. Yo espero que algunos de ustedes han empezado a leer. No tiene que entenderlo todo. Quiero que vayan leyendo, apuntando preguntas, porque si de esas preguntas me llegan, intentaré, cuando Dios da oportunidad próximo para seguir, podemos contestar preguntas o intentaré contestarlo si me lo entrega. Así, nos preguntamos por qué Juan utilizó los símbolos. Se sugiere 3 razones por tener símbolos. Y la primera razón no es enseñado en la Biblia a sí mismo, pero un escritor sugirió que funcionan como códigos espirituales. Recuerde que cuando Juan escribió esto, estaba en una isla, estaba condenada en un sentido, en exilio, a esa isla por predicar el evangelio, y estaba escribiendo, a veces usando símbolos. Algunos creen que esos símbolos eran para esconder un poco realmente lo que los seguidores de Cristo van a entender, pero utilizando símbolos que ellos van a entender. Pero si un oficial romano que está buscando a los seguidores de Cristo encuentra el libro de Apocalipsis y empieza a leer, para él es un rompecabezas, no lo va a conocer, pero sí el pueblo de Dios va a conocer. Es una sugerencia para los símbolos. Otra sugerencia, razón por ellos, es que los símbolos realmente no debilita durante el tiempo. Siempre quedan fuertes, siempre quedan explicando algo. Y si uno estudia bien, lo van a entender. Y tercera razón por los símbolos es que no solamente comunica una información, sino detrás hay unos valores que levantan las emociones, que Juan escribió y los perseguidos leyendo, porque eran para ellos esa lectura, para pasar de iglesia en iglesia, para que ellos puedan ver lo que Cristo, como Cristo es, la revelación de Jesucristo, pero también lo que Jesús estaba haciendo, lo que iba a hacer en el futuro. Ellos podían tener ánimo, tener ayuda. Ok, vamos a ver, hemos visto el asunto de los símbolos. Vamos a ver entonces el segundo versículo. Dice: su siervo Juan, quien por su parte
da fe de la verdad, escribiendo todo lo que vio, a saber, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Aquí lo que tenemos es que Juan, la pregunta es, ¿cómo Juan escribió Apocalipsis? Bueno, Juan puso atención a lo que su maestro, el maestro de profecía, Jesús, le estaba comunicando, a veces a través de él mismo, a veces a través de ángeles, que Juan se ocupó de escribir, como dijo Dios, escriben esas cosas. Y él los escribió con fe y de la verdad, como dice el versículo 2. Todo lo que vio. Únicamente un solo sitio que Jesús dijo, aguanta, no escribe por eso, pero todo el resto, recibiendo palabra por palabra, todo lo que tenemos en Apocalipsis. Una tercera pregunta que vamos a tomar un poco más tiempo. Versículo 3 empieza con la palabra bienaventurado, o alguna versión dicen dichoso. Bienaventurado es el que lee, y bienaventurados los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso a lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Tercera pregunta para ese versículo es: ¿qué importancia tiene Apocalipsis para nosotros? Era importante para esas iglesias, para los cristianos del primer siglo, pero es importante para nosotros. Como dice esa bienaventuranza, el que lee, realmente el significado de la palabra leer es leer en voz alta. Porque en ese tiempo la gente no tenía copias propias de eso. ¿Cuántas Biblias hay aquí? Levanta la Biblia, los que tienen Biblias. Aunque sea en su aparato, no importa. Ok, no todos, pero tenemos el privilegio de tener la palabra de Dios en un idioma que podemos leer. El primer siglo de la iglesia no tenía ese privilegio. Los textos del Antiguo Testamento ya habían sido copiados, estaba algo disponible. Pero del Nuevo Testamento, de los evangelios, las cartas de Pablo y Pedro, todavía no tenían, y era muy costoso conseguir. Alguien tenía que copiar palabra por palabra del original y así proveer copias. Así es bienaventurado el que lee. Aquí dice aquí, esta mañana yo estaba, anoche, escúchame, tratando de pensar algo. Yo puse una grabación de lectura de este libro. Y escuché, y para mí fue una bendición escuchar la palabra de Dios, sin tener que ser distraído por otra cosa. Así, bienaventurado el que lee. Cuando habla de bienaventurado, este es el primero de 7 bienaventuranzas en Apocalipsis. Y brevemente voy a mencionar qué otras bendiciones o bienaventuranzas existen, aparte de capítulo 1, 3. Allá en capítulo 14, si quiere apuntar eso, 14, 13, dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Era un tiempo cuando muchos estaban muriéndose allá en esa zona, en Asia Menor. Y recibieron esa bienaventuranza porque al estar ausente en el cuerpo, dice el apóstol en una escritura, presente con el Señor. Esa es la bendición del que conoce a Cristo. Una tercera bienaventuranza en el 16:15. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no anden desnudos y ven su vergüenza. Cuando habla aquí de guardar sus ropas, cierto en un sentido físico, pero más de eso, todos aquí que son creyentes, la enseñanza para nosotros es de poner la armadura, allá en Efesios 6, la armadura del creyente. Hay piezas de armadura que nos proteja del enemigo. Y es importantísimo que un cristiano no debe abandonar o descuidarse con el poner esa armadura.
porque nuestro enemigo es sutil, es fuerte, y con cada pieza en Efesios capítulo 6 nos ayuda a protegernos y defendernos con la espada. Ok, otra bienaventuranza en capítulo 19, versículo 9, dice, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Cuántos le gustan comer aquí? Ok, un día, hermanos en Cristo específicamente, somos bienaventurados porque vamos a esta cena en el cielo. La cena, y no necesariamente será arroz y habichuela y carne, hay algo mejor allá. No sabemos exactamente, pero sé que va a ser mejor, porque el cocinero es Jesucristo mismo, preparando esa cena, que podemos juntarnos con Él, como nuestro esposo, en un sentido, la iglesia es la novia, y un día tendremos esa cena. Capítulo 20, versículo 6, otra bienaventuranza. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Es una bienaventuranza para los que van a ser resucitados, que estaban muertos. Cuando Cristo venga, los que son vivos vamos a subir. Pero antes de eso, los muertos en Cristo van a resucitar, ser transformados, nosotros transformados con cuerpo nuevo y todos vamos al cielo. Pero va a haber una resurrección para todos los que habían muerto en Cristo y eso es una bienaventuranza. Capítulo 22, versículo 7. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Repitiendo lo que dice en el versículo 3 del capítulo 1, una bienaventuranza de poder guardar esas palabras, cumplir con lo que nos enseña. Y la última bienaventuranza en capítulo 22, 14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas en la ciudad. Esa bienaventuranza vamos a poder disfrutar finalmente con ese árbol de vida que Dios tuvo que cerrar, excluir a Adán y Eva del huerto de Edén para no tocar ese árbol de vida, no comer de eso, porque habían pecado y no quería Dios que viviera toda su vida en pecado, sino iba a introducir la salvación por Cristo. Bien, entonces vamos a mirar el tercer versículo, no solamente la bienaventuranza, pero lo que dice ese versículo, una bienaventuranza para los que leen, pero también dice una bienaventuranza para los que escuchan las palabras. Eso es lo que estamos haciendo ahora, escuchando esa palabra de Dios. Y finalmente, los que hacen caso de lo que está escrito. Ya con esos, yo quiero señalar varios textos de la palabra de Dios que nos enseña la importancia de hacer caso, de cumplir con la palabra de Dios. Santiago, capítulo 1, versículos 22 al 25. Dice el autor, el escritor de eso, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévanla a la práctica. Muchos estudiantes en sus clases deben estar escuchando, pero es cierto, unos cuantos no escuchan, prefieren hablar. Y cuando viene el momento de la prueba, del examen, se preguntan por qué yo me quemé. Porque tú no estabas escuchando. Hay que escuchar, es muy importante las palabras. El que escucha la palabra, dice Santiago, pero no la ponen en práctica, es como él que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida cómo es. Yo no sé si
el varón o la hembra son los que miran más al espejo. Quizás los varones se olvidan más, no sé de eso, pero puede ser. Pero lo importante es fácil escuchar la palabra de Dios, hasta leer y escuchar, pero fácilmente podemos olvidar lo que dice la Biblia y caer en pecado. Versículo 25, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, oiga, el premio de todo eso, si tú has fijado, si tú has escuchado, si tú ves la verdad de Dios, y si tú vas a cumplir, si tú lo cumplas, recibirá bendición al practicar, una bendición de Dios, porque tú obedeces la palabra de Dios. Salmo 19, versículo 9, versículo 11. Mayormente para los jóvenes. Salmo 19, 9 al 11, todavía no los jóvenes, pero sí incluye. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos, ahí está la cosa. En guardarlos hay gran galardón para guardar la palabra de Dios. Y finalmente en Salmo 119, ahora sí el enfoque a la juventud. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con leer la palabra solamente, con escuchar la palabra solamente. No, con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Si a cualquiera aquí que luchan contra el pecado, mire, la palabra de Dios. Esta mañana misma, pensamientos vino a mi mente y el Señor de una vez me ayudó con un texto. Señor, pon control en mi mente y mis ojos y mi mente para que todo sea agradable delante de ti. Es un texto en los Salmos que con frecuencia tengo que decir, porque los ojos me dejan entrar cosas, mi mente dejará entrar pensamientos que no son agradables. Así es muy importante, amigos y hermanos, que nosotros pongamos atención. Y estamos hablando de Apocalipsis específicamente. Estamos ahora, amigos, hermanos, en situaciones difíciles en este país. No solamente nosotros, el mundo entero está sufriendo. Cada rato nosotros mantenemos más o menos en contacto con lo que pasa en el Medio Oriente. Hay guerras, hay situaciones difíciles. Hay personas que están muriendo por su fe en Cristo. Aquí ya tenemos esa regla que está hablando de la vacuna. ¿Qué debemos hacer? Se confunde mucho. Mire, el enemigo está ahí mismo tratando de desanimarnos, tratando de ayudar a hacernos atacar y luchar incorrectamente. Vamos a orar, que Dios puede cambiar los corazones de las autoridades. Hay algo que realmente es importante, pero algunos no pueden o no quieren cumplir, pero Dios le puede capacitar. Así hay sufrimientos, hay enfermedades, unos no se sienten bien. Todas esas cosas están bajo el control de nuestro Dios. Y termino con ese mismo versículo. Bienaventurado el que lee, bienaventurados los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Está cerca. Lo que Dios ha dicho en este libro de Apocalipsis son cosas que está acercando a una velocidad rapidísima. Así vamos a poner nuestra fe en Cristo. Los que no conocen, si quieren, si les interesan conocer a Cristo hoy, estamos aquí dispuestos a ayudarles, porque como dijo un predicador que escuché recientemente, el que está jugando con su salvación es como uno que está parado en un hilo
caminando en ese hilo, y debajo está el infierno quemándose. Arriba, debajo de ese hilo, caminando en la vida, que puede caer fácilmente a cualquier lado en ese infierno. El infierno es real, amigos. Jesús habló más del infierno que el cielo, para que entiendan eso. Así, es algo donde se puede arreglar con una fe en Jesucristo y Él le va a escuchar. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Ayuda, Señor, que tu palabra llegue a los corazones, no necesariamente las palabras mías. Pido que tú puedas obrar aquí en nuestra iglesia, Señor. Hay iglesias en el tiempo de Juan que necesitaba amonestación, necesitaba ánimo. Y también nosotros, Señor, y en muchas áreas del mundo peor que aquí, situaciones con los cristianos. Pido que seamos fuertes en ti, seamos alertos al enemigo que quiere tumbarnos en tentación y que tu palabra, Señor, sea nuestra fortaleza. En nombre de Cristo. Amén.